Está dejando el lugar sucio, susurró una mujer. ¿Por qué dejarían entrar a alguien como él? Estaba sentado solo en un rincón de la cafetería, removiendo una taza de té con manos temblorosas. Entonces un joven barista se acercó, pálido, y dijo en voz alta: «Espera, ¿es usted el señor Devon Miles, el hombre que salvó la vida de mi padre?» El grito cortó la noche de octubre como una navaja atravesando seda. Devon Miles no pensó. Pensar era para personas que tenían tiempo, que tenían opciones, que no estaban viendo a 3 seres humanos quemarse vivos en un ataúd de metal retorcido en la Ruta 9. El Ford Explorer había volcado 2 veces antes de estrellarse contra el roble, y ahora las llamas lamían la parte inferior del vehículo como lenguas hambrientas. «¡Quédese atrás!», gritó el oficial Martínez, pero Devon ya se estaba moviendo, sus botas de trabajo crujiendo sobre vidrios rotos y cromo esparcido. El calor lo golpeó como un golpe físico, chamuscándole las cejas, pero podía escucharlos adentro. Una mujer llorando, un hombre gimiendo, y peor aún, el silencio donde debería haber estado la voz de un niño. Llegó a la puerta del pasajero justo cuando las primeras llamas reales brotaron del compartimento del motor. La mujer adentro estaba consciente, sangre corriendo por su frente, sus ojos muy abiertos por el terror mientras miraba el fuego que se acercaba hacia ellos. «La tengo», dijo Devon, aunque no estaba seguro de que pudiera escucharlo por encima del rugido de las llamas y el silbido de la gasolina que se escapaba. La puerta estaba atascada, aplastada como una lata. Pero Devon había pasado 30 años trabajando en construcción, 30 años moviendo cosas que no querían ser movidas. Se afirmó con los pies y tiró hasta que su visión se volvió blanca en los bordes, hasta que algo profundo en su espalda gritó en protesta. La puerta cedió con un chillido de metal torturado. «Mi bebé», susurró la mujer mientras él la levantaba. «Por favor, mi bebé está atrás». Devon la dejó a 20 pies de los restos, donde los paramédicos ya corrían hacia ellos, y se volteó hacia el auto en llamas. Las llamas eran más altas ahora, más furiosas, y a través del humo pudo ver al hombre en el asiento del conductor, inconsciente, desplomado sobre el volante. Tommy Rodríguez. Devon lo reconoció de la ferretería, un tipo callado con manos callosas y ojos cansados, que siempre decía por favor y gracias cuando compraba sus suministros. Devon se sumergió de nuevo en el infierno. El calor era insoportable ahora, como abrir la puerta de un horno y meter la cabeza adentro. El metal estaba demasiado caliente para tocarlo con las manos desnudas, pero Devon no tenía guantes. No tenía tiempo para encontrarlos. Agarró a Tommy por debajo de los brazos y tiró, sintiendo sus palmas ampollarse, oliendo su propia piel quemarse. Tommy era más grande que la mujer, peso muerto, y el volante lo tenía atrapado en su lugar. Devon podía escuchar las sirenas del departamento de bomberos a la distancia, pero bien podrían haber estado en la luna. En 30 segundos, tal vez menos, este auto se iba a convertir en un crematorio. Cambió su agarre. Puso su hombro bajo el brazo de Tommy y levantó con todo lo que tenía. El volante se dobló con un gemido y Tommy salió libre tan repentinamente que Devon se tambaleó hacia atrás, ambos cayendo del auto en una maraña de extremidades. «El niño», jadeó Tommy sus primeras palabras desde el accidente. «Hay un niño». Devon ya se estaba moviendo. El asiento trasero era un infierno ahora, pero a través de las llamas pudo ver una silla de auto, y en esa silla, un niño pequeño de tal vez 3 años, inconsciente pero respirando. La cara del niño estaba serena, como si solo estuviera tomando una siesta, completamente inconsciente de que estaba a segundos de la muerte. Este fue el momento que Devon reviviría en su mente cada noche durante los próximos 3 años. El momento cuando miró ese auto en llamas y supo que entrar de nuevo probablemente lo mataría. El marco de metal brillaba al rojo vivo. Las llantas habían comenzado a derretirse, y podía escuchar el tanque de gasolina haciendo sonidos ominosos de crujidos. Cualquier persona cuerda habría esperado al departamento de bomberos. Devon Miles nunca había afirmado ser cuerdo. Se quitó la chaqueta, se la envolvió alrededor de la cabeza y los hombros y se arrastró al asiento trasero del Explorer. El calor estaba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado,
como estar dentro de un alto horno. Su cabello comenzó a chamuscarse inmediatamente. Su camisa de trabajo comenzó a humear, y cada respiración se sintió como tragar fuego. La silla del auto estaba bloqueada en su lugar con un mecanismo que no podía ver a través del humo y las llamas. Devon tanteó a ciegas, sus manos quemadas gritando en protesta, hasta que encontró el liberador. El asiento se soltó, pero cuando se volteó para salir del auto, algo pesado se estrelló sobre su columna vertebral. Parte del techo se había colapsado, atrapándolo a medio camino fuera del vehículo con el niño en sus brazos. Por un momento aterrador, pensó que así era como terminaría. Ambos muriendo juntos, en este horno de metal, mientras la ayuda observaba impotente desde 50 yardas de distancia. Pero entonces, unas manos lo estaban agarrando, tirando de él, y voces gritaban órdenes que no podía entender a través del rugido en sus oídos. El departamento de bomberos había llegado, y lo estaban arrastrando a él y al niño lejos del Explorer, justo cuando el tanque de gasolina finalmente se rindió y explotó en una bola de furia naranja que iluminó toda la carretera. Devon recordaba estar acostado boca arriba en el asfalto frío, los paramédicos trabajando sobre él mientras veía el auto arder. Recordaba a Tommy Rodríguez arrodillado a su lado, lágrimas corriendo por su rostro manchado de hollín, diciendo «gracias», una y otra vez como una oración. Recordaba a la mujer María Santos. Se enteró después, sosteniendo a su hijo y mirando a Devon como si fuera algún tipo de ángel. Recordaba a los reporteros, los fotógrafos, el alcalde estrechándole la mano en el hospital mientras yacía allí con quemaduras de segundo grado y 3 vértebras agrietadas. Recordaba el titular del periódico: «Héroe local salva 3 vidas en accidente ardiente de la Ruta 9». Lo que no recordaba, lo que nadie podría haber predicho, era qué tan rápido los héroes podían caer. 3 años después, Devon Miles se sentaba en el rincón del café Millfield, revolviendo una taza de té frío con manos que temblaban como hojas de otoño en un viento fuerte. El temblor había comenzado 6 meses después del accidente. Enfermedad de Parkinson, había dicho el neurólogo, posiblemente desencadenada por el trauma, el estrés, la forma en que su sistema nervioso había sido impactado esa noche en la Ruta 9. La ironía no se le escapaba. Las mismas manos que habían sacado a 3 personas de un auto en llamas ahora no podían sostener una taza de café de manera estable. Había perdido el trabajo de construcción primero. Difícil operar herramientas eléctricas cuando tus manos tiemblan. Difícil subir andamios cuando tu equilibrio no es lo que solía ser. La compensación laboral había cubierto las facturas médicas por un tiempo, pero la burocracia se movía lento y el alquiler se movía rápido. Luego vino el aviso de desalojo, las noches en su camioneta, el lento deslizamiento de ciudadano respetado al tipo de persona que la gente cruzaba la calle para evitar. El café estaba caliente, al menos. Devon había estado viniendo aquí durante 2 semanas, cuidando la misma taza de té durante horas, tratando de hacer que sus $3 duraran tanto como fuera posible. Era mejor que sentarse en su camioneta en el estacionamiento de Walmart. Mejor que las miradas sospechosas que recibía en la biblioteca pública cuando se quedaba dormido en la sección de periódicos. «Está haciendo que el lugar se vea sucio», susurró una mujer a su amiga, lo suficientemente fuerte para que Devon la escuchara. Tenía tal vez 40 años, perfectamente arreglada de la manera que el dinero hacía posible. Uñas manicuradas, cabello con mechas, ropa de yoga que probablemente costaba más de lo que Devon gastaba en comida en un mes. Su compañera asintió en acuerdo, ambas robando miradas al hombre quebrado en el rincón como si fuera algún tipo de exhibición. ¿Por qué dejarían que alguien como él entre aquí? La mandíbula de Devon se tensó, pero mantuvo los ojos hacia abajo. Había escuchado variaciones de esta conversación antes, en supermercados y gasolineras y cualquier otro lugar donde tratara de existir en público. Increíble que tan rápido la gente olvidaba. Hace 3 años, estas mismas mujeres se habrían formado para estrecharle la mano, para tomarse una foto con el héroe de la Ruta 9. Ahora era solo otro vagabundo haciendo que la gente decente se sintiera incómoda. La cafetería estaba ocupada para un martes por la tarde. Adolescentes con teléfonos caros se sentaban en grupos, sus conversaciones una mezcla de drama de preparatoria y solicitudes universitarias. Gente de negocios en trajes planchados,
tomaba su dosis de cafeína entre reuniones, revisando sus relojes y desplazándose por correos electrónicos. Parejas retiradas compartían pasteles y periódicos. Su silencio cómodo del tipo que venía de décadas de matrimonio. Todos ellos, evitando cuidadosamente el contacto visual con Devon, como si la pobreza pudiera ser contagiosa. Entendía, de alguna manera. Era un recordatorio de qué tan delgada era la línea entre la estabilidad y el desastre, qué tan rápido todo podía cambiar. Mirarlo significaba confrontar la posibilidad de que le pudiera pasar a cualquiera, y esa era una verdad demasiado incómoda para que la mayoría de la gente la enfrentara mientras tomaba su café de la tarde. Devon levantó su taza con ambas manos, tratando de minimizar el temblor, pero la cerámica aún tintineó contra sus dientes. Algunas personas se dieron cuenta, sus expresiones cambiando de molestia a algo que podría haber sido lástima. De alguna manera, eso era peor. La campana sobre la puerta sonó cuando más clientes entraron. Devon reconoció algunas de las caras. Gente del pueblo que solía sentir cortésmente cuando lo veían en la ferretería o el supermercado, cuando aún tenía dinero para comestibles. Lasra Patterson de la oficina postal, que solía preguntar por su espalda y decirle que se cuidara. Bill Henderson, que era dueño de la tienda de autopartes y solía bromear sobre la antigua camioneta de Devon. Ahora lo veían como si no estuviera ahí, como si fuera solo parte del mobiliario. La invisibilidad era otro efecto secundario de la falta de hogar, había aprendido Devon. Una vez que cruzabas esa línea, una vez que la gente se daba cuenta de que no tenías una dirección o un trabajo o ropa limpia todos los días, dejabas de ser una persona y te convertías en un problema. Trató de recordar cómo había sido antes, cuando tenía un trabajo y un apartamento, y el lujo de juzgar las decisiones de otras personas. ¿Había sido así, de cruel? Había mirado a la gente sin hogar y se había preguntado por qué no se las arreglaban. ¿Por qué no se esforzaban más? Probablemente. El pensamiento lo enfermó. Un joven se acercó a su mesa, veintitantos años, pálido y nervioso, usando el delantal verde que lo marcaba como uno de los empleados del café. Devon se preparó para lo que venía. Había pasado por esto antes, la petición cortés pero firme de seguir adelante, de dejar de hacer que los clientes que pagaban se sintieran incómodos. «Disculpe», dijo el joven, su voz apenas por encima de un susurro. Devon levantó la vista, encontrando sus ojos por primera vez. El chico se veía aterrorizado, como si estuviera a punto de pedirle a alguien que saltara de un avión. «Lo siento», dijo Devon en voz baja. «Terminaré y me quitaré de su camino». Pero en lugar de pedirle que se fuera, la voz del joven se quebró mientras hablaba, lo suficientemente fuerte para que todo el café lo escuchara. «Espere, ¿es usted el señor Devon Miles? ¿El hombre que salvó la vida de mi padre?» El efecto fue instantáneo y absoluto. Cada conversación en el café se detuvo a media frase. Las tazas de café se detuvieron a medio camino hacia los labios. Los teléfonos fueron bajados. 50 pares de ojos se voltearon para mirar al hombre sin hogar en el rincón. Y el silencio que siguió fue tan completo que Devon pudo escuchar el silbido de la máquina de espresso desde detrás del mostrador. Devon sintió que su corazón se detenía. Luego comenzaba de nuevo con un golpe doloroso. Miró la cara del joven, realmente la miró, y vio algo familiar en la forma de sus ojos, la línea de su mandíbula. «Tommy Rodríguez era mi padre», susurró el chico, las lágrimas comenzando a correr por sus mejillas. «Estaba en ese auto, en la Ruta 9 hace 3 años. Usted lo sacó. Usted lo salvó. El café bien podría haber sido una tumba». Devon pudo sentir el peso de cada mirada. Pudo sentir el cambio en la atmósfera mientras su identidad se extendía por la habitación como ondas en un estanque. La mujer que se había estado quejando de su apariencia se había puesto blanca como el papel, su mano perfectamente manicurada presionada contra su boca. Su amiga estaba mirando su bebida como si contuviera los secretos del universo. La garganta de Devon se sintió como papel de lija. «Su padre», logró decir, su voz áspera por falta de uso. «¿Cómo? ¿Cómo está?» «Está bien», dijo el joven, limpiándose la nariz con la manga.
sin importarle que una docena de personas lo estuvieran viendo llorar. Está muy bien, habla de usted todo el tiempo, todos los días, lo juro. Dice que usted es la razón por la que todavía tengo un papá, la razón por la que pudo caminarme hasta el altar en mi boda el mes pasado. Las palabras golpearon a Devon como golpes físicos. Tommy Rodríguez se había casado, había visto crecer a su hijo, había estado ahí para todos los momentos que importaban, todo porque un trabajador de construcción quebrado había sido demasiado terco para dejar que 3 personas se quemaran hasta morir en una carretera oscura. Ha estado buscándolo, continuó el chico, su voz haciéndose más fuerte. Escuchamos que estaba pasando por tiempos difíciles. Papá quería ayudar, pero nadie sabía dónde se estaba quedando. Me muevo, dijo Devon en voz baja, consciente de que la mitad del café estaba pendiente de cada palabra. El joven asintió, entendiendo más de lo que alguien de su edad debería tener que hacerlo. Mi nombre es Marcus. Por cierto, Marcus Rodríguez. Y escuche, sé que esta no es realmente mi decisión, solo soy el chico del café, pero estamos contratando ayuda de cocina, algo de limpieza, nada elegante. Pero es trabajo honesto. Y el pago no está mal. ¿Le interesa? Devon sintió lágrimas formándose detrás de sus ojos, lágrimas que había estado conteniendo durante meses. A su alrededor, el café permanecía congelado en el tiempo. 50 personas siendo testigos de un momento de gracia que no merecían ver. Me gustaría mucho, susurró. Marcus sonrió a través de sus lágrimas. Bien, eso está bien. ¿Puede empezar mañana? Abrimos a las 6, pero si quiere venir alrededor de las 7, eso también funciona. Estaré aquí. Genial. ¿Y señor Miles? Gracias. Sé que papá se lo ha dicho, pero yo también quería decirlo. Gracias por devolverme a mi padre. Marcus se alejó, dejando a Devon solo con su té frío y el peso aplastante de 50 pares de ojos. Lentamente, las conversaciones comenzaron a reanudarse alrededor del café, pero eran diferentes ahora, más silenciosas, más apagadas. La mujer que se había estado quejando de su apariencia estaba recogiendo sus cosas con manos temblorosas, su rostro aún pálido de vergüenza. Su amiga no había levantado la vista de su bebida, ni una vez desde que Marcus había hablado. Bill Henderson de la tienda de autopartes estaba mirando a Devon con una expresión que mezclaba reconocimiento con algo que podría haber sido arrepentimiento. Lasra. Patterson tenía lágrimas en los ojos, su mano presionada contra su pecho como si tuviera problemas para respirar. Devon tomó un sorbo de su té frío y trató de procesar lo que acababa de pasar. Un trabajo honesto, una oportunidad de reconstruir algo de los restos de su vida. Se sentía demasiado bueno para ser verdad, demasiado como el tipo de final feliz que no le pasaba a gente como él. Pero Marcus lo había dicho en serio. Devon pudo ver eso en los ojos del joven, en la forma en que había hablado de su padre. Esto no era caridad o lástima, esto era deuda, el tipo que nunca podía realmente ser pagada pero podía ser transmitida. Un gesto amable a la vez. Un hombre de mediana edad en traje de negocios se acercó a su mesa, moviéndose vacilante como si no estuviera seguro de tener el derecho de estar ahí. Devon levantó la vista, reconociéndolo vagamente. Alguien del Consejo del Pueblo, tal vez, o de la Cámara de Comercio. Señor Miles, dijo el hombre en voz baja, solo quería decir, recordamos lo que hizo, todo el pueblo lo recuerda. Y lamento que haya tomado algo como esto para que nosotros. Se quedó sin palabras, incapaz de terminar la oración. Gracias, dijo Devon simplemente. El hombre asintió y se alejó, pero no fue el último. Una por una, las personas comenzaron a acercarse a la mesa de Devon. No todos. Algunos estaban demasiado avergonzados por su indiferencia anterior, demasiado avergonzados para enfrentarlo directamente. Pero suficientes. Lasra. Patterson presionó un billete de $20 en su mano, sus ojos brillantes con lágrimas no derramadas. Para café, susurró. Café real, no solo té. Un adolescente con cabello morado y múltiples perforaciones se detuvo para decirle que su hermano había sido bombero voluntario esa noche en la Ruta 9,
que había hablado de la valentía de Devon durante meses después. Dijo que era la persona más valiente que había visto jamás, dijo. Todavía lo dice. Bill Henderson no dijo nada en absoluto. Solo apretó el hombro de Devon por un momento antes de alejarse, su mandíbula tensa por la emoción. Para cuando el café comenzó a vaciarse por la noche, Devon había recolectado $17 en dinero para café, 3 ofertas de trabajo y más tarjetas de negocios de las que sabía qué hacer. Pero más que eso, había recolectado algo que pensó que se había perdido para siempre: su dignidad. Marcus apareció en su mesa cuando los últimos clientes se iban, cargando 2 tazas de café fresco y un plato de sándwiches. Pensé que podría tener hambre, dijo, acomodándose en el asiento frente a Devon. Mi invitación. Devon envolvió sus manos temblorosas alrededor de la taza caliente, sintiendo el calor filtrarse en sus palmas. Marcus, necesito que sepas algo. Sobre mañana. Sobre el trabajo. No soy el mismo hombre que era hace 3 años. El Parkinson hace las cosas difíciles. Podría no ser el empleado que esperas. Marcus tomó un bocado de su sándwich y consideró esto. Señor Miles, ¿puedo contarle algo sobre mi papá? Devon asintió. Después del accidente, él también era diferente. Tuvo pesadillas durante meses. No pudo manejar durante casi un año sin tener ataques de pánico. Perdió su trabajo en la compañía de construcción porque no podía manejar estar cerca de maquinaria pesada. Marcus se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Pero ¿sabe que nunca perdió? Su ética de trabajo, su amabilidad, su capacidad de presentarse y hacer lo que necesitaba ser hecho, incluso cuando era difícil. Hizo una pausa, encontrando los ojos de Devon. Por lo que he escuchado, usted tiene esas mismas cualidades. Las manos temblorosas, los tiempos difíciles. Eso es solo la vida siendo injusta. Pero el hombre que corre hacia autos en llamas para salvar extraños, ese hombre no desaparece solo porque los tiempos se ponen difíciles. Devon sintió que algo se aflojaba en su pecho, algún nudo de vergüenza y miedo que había estado apretado durante meses. Gracias. No me agradezca todavía. Espere hasta que vea qué tan temprano empezamos a hacer donas. Marcus sonrió. Pero en serio, señor Miles, bienvenido al equipo. Y bienvenido de vuelta. Mientras Devon salía del café Millfield esa noche, su estómago lleno por primera vez en semanas y un trabajo esperándolo en la mañana, sintió algo que casi había olvidado cómo sentir: esperanza. El aire de octubre estaba fresco y limpio, llevando el aroma de humo de madera y hojas moribundas. Su camioneta se sentaba en la esquina lejana del estacionamiento, sus manchas de óxido y parachoques abollado, marcándola como el vehículo de alguien que había caído en tiempos difíciles. Pero mañana por la mañana la manejaría al trabajo. Mañana por la mañana tendría un lugar donde estar, algo útil que hacer con sus manos temblorosas. Se subió a la camioneta y se sentó por un momento, procesando los eventos del día. 3 horas atrás, había sido solo otra persona sin hogar, haciendo que la gente decente se sintiera incómoda. Ahora era Devon Miles de nuevo. No el héroe de la Ruta 9, tal vez, pero tampoco invisible. Su teléfono, un modelo antiguo de tapa, que había logrado conservar a través de todo, vibró con un mensaje de texto. El número era desconocido, pero el mensaje hizo que su garganta se apretara por la emoción. Señor Miles, soy Tommy Rodríguez. Marcus me dijo lo que pasó hoy. Lo he estado buscando durante 3 años. ¿Podemos reunirnos? Le debo una conversación. Y probablemente una cena. Tommy. Devon escribió de vuelta con dedos torpes. Me gustaría mucho. La respuesta llegó inmediatamente. ¿Mañana después de su turno? Marcus dice que está trabajando en su café ahora. Estoy orgulloso de él por contratarlo. Y estoy orgulloso de usted por no rendirse. Devon se sentó en su camioneta hasta que se puso el sol, leyendo ese mensaje una y otra vez. No rendirse. ¿Era eso lo que había estado haciendo todos estos meses? No se había sentido como fuerza, se había sentido como pura negativa terca a desaparecer completamente. Pero tal vez eso era suficiente. Tal vez presentarse todos los días, incluso cuando cada día era difícil,
incluso cuando tus manos temblaban y tu espalda dolía y la gente te miraba como si fueras un problema a resolver. Tal vez eso era su propio tipo de heroísmo. El accidente de la Ruta 9 lo había hecho un héroe por una noche, pero la verdadera prueba del carácter no era lo que hacías en momentos de crisis, era lo que hacías en los largos y silenciosos meses que siguieron. Cuando nadie estaba mirando y nadie llevaba la cuenta, Devon encendió su camioneta y manejó lentamente por el centro de Millfield, pasando la ferretería donde solía comprar suministros, pasando el edificio de apartamentos donde solía vivir, pasando todos los puntos de referencia de su vida anterior. Pero en lugar de la nostalgia dolorosa usual, sintió algo diferente esta noche. Sintió como si estuviera llegando a casa. Las manos de Devon estaban más firmes a las 5:47 a.m. de lo que habían estado en meses. Tal vez era la anticipación, o tal vez su cuerpo recordaba lo que se sentía tener propósito de nuevo. Había estado despierto desde las 4, sentado en su camioneta en el estacionamiento vacío del café, viendo al sol pintar el cielo en tonos de ámbar y rosa. Habían pasado 3 semanas desde esa tarde que cambió su vida cuando Marcus Rodríguez lo había reconocido. 3 semanas de trabajo honesto, de manos callosas que dolían por el trabajo en lugar de temblar por la enfermedad. El Parkinson no había desaparecido, nunca lo haría, pero tener algo en qué enfocarse, algo útil que hacer con sus dedos temblorosos, lo había hecho manejable. Había caído en una rutina que se sentía casi normal. Despierto antes del amanecer, primera cafetera preparando a las 6, trabajo de preparación en la cocina hasta que comenzara la prisa matutina. Su trabajo era simple: lavar platos, preparar vegetales, mantener el lugar limpio. Nada glamoroso, pero era trabajo que importaba. Trabajo que mantenía un pequeño negocio funcionando y a sus empleados alimentados. Marcus había sido más que un empleador. Se había convertido en algo como un amigo. El chico le traía sándwiches sobrantes. Lo ayudaba a navegar el papeleo para servicios sociales. Lo trataba como un ser humano, en lugar de un caso de caridad. Habían desarrollado un ritmo fácil, trabajando lado a lado en la quietud de la madrugada antes de que el café se llenara de clientes. Devon aún dormía en su camioneta, estacionada detrás del Motel 6, donde el gerente hacía la vista gorda mientras no causara problemas. No era mucho, pero era mejor que las calles, y su primer cheque real estaba a solo 2 días de distancia. Tal vez entonces podría permitirse una habitación, al menos por unas noches. Se bajó de la camioneta, respirando el aire fresco de noviembre. El invierno se acercaba a Nueva Inglaterra, y podía olerlo en el viento. La promesa de nieve, de noches amargas que harían dormir en su camioneta más que solo incómodo. Pero ese era un problema para el Devon del futuro. El Devon del presente tenía un lugar donde estar. La puerta trasera del café estaba desbloqueada. Como siempre lo estaba a las 5:45. Marcus llegaba temprano también, usualmente para comenzar a hornear los pasteles del día. Devon podía escuchar movimiento en la cocina mientras se dejaba entrar. Los sonidos familiares de alguien que conocía su camino en una cocina comercial. «Buenos días, Marcus», gritó, colgando su chaqueta en el gancho junto a la entrada de servicio. Sin respuesta. Eso era inusual. Marcus siempre era rápido con un saludo. Usualmente alguna broma sobre Devon, siendo la única persona que conocía que realmente se emocionaba por lavar platos a las 6 de la mañana. Devon caminó a través del área de preparación hacia la cocina principal, sus botas de trabajo silenciosas en el azulejo industrial. ¿Estás bien ahí atrás? No sueles estar tan... Se detuvo en seco en el umbral. 3 hombres estaban en la cocina, todos usando sudaderas con capucha oscuras y gorras de béisbol tiradas bajo sobre sus rostros. Marcus estaba de rodillas cerca del fregadero industrial, sus manos atadas con bridas plásticas detrás de su espalda, un pedazo de cinta adhesiva cubriendo su boca. Su ojo izquierdo ya se estaba hinchando, y sangre goteaba de su nariz. El más grande de los 3 hombres, probablemente 6 pies 4, y construido como un linebacker, sostenía una palanca en una mano y el cajón de la caja registradora del café en la otra. El segundo hombre estaba revisando los bolsillos de Marcus, buscando llaves o una billetera.
El tercero estaba junto a la puerta trasera, aparentemente sirviendo como vigía. El primer instinto de Devon fue correr. Estos hombres estaban armados, eran peligrosos y 30 años más jóvenes que él. Era un trabajador de construcción quebrado con manos temblorosas contra 3 criminales que ya habían mostrado que estaban dispuestos a usar violencia. Pero Marcus lo estaba mirando por encima de la cinta adhesiva, sus ojos muy abiertos por el terror, y algo que podría haber sido esperanza. Este chico, que le había dado una segunda oportunidad, que lo había tratado con dignidad cuando el resto del mundo lo había desechado, estaba contando con él. Devon pensó en el auto en llamas en la Ruta 9, sobre el momento cuando cualquier persona cuerda habría esperado al departamento de bomberos. Nunca había afirmado ser cuerdo. «¡Oye!», gritó, su voz llevando la autoridad de alguien que había pasado 3 décadas mandando a cuadrillas de construcción. «¿Qué diablos creen que están haciendo?». Los 3 hombres se voltearon hacia él. El de la palanca la levantó amenazadoramente, mientras el vigía metió la mano dentro de su sudadera, por lo que probablemente era un arma. «Viejo», dijo Palanca, su voz amortiguada por el pañuelo que cubría su rostro. «Necesitas darte la vuelta y alejarte. Ahora mismo. Esto no es tu asunto». «El chico en el suelo ahí es mi asunto», dijo Devon, entrando completamente a la cocina. Sus manos temblaban peor ahora, pero no por el Parkinson. Esto era adrenalina, el mismo cóctel químico que había inundado su sistema hace 3 años, cuando sacó a 3 personas de un auto en llamas. «Déjenlo ir». El hombre que registraba los bolsillos de Marcus se rió. «¿O qué, abuelo? ¿Vas a pelear contra los 3 con esas manos temblorosas?». Devon miró alrededor de la cocina, catalogando armas potenciales. Un bloque de cuchillos en el mostrador, una sartén de hierro fundido colgando de un gancho, una olla de agua hirviendo en la estufa para la avena de la mañana. «No», dijo tranquilamente, «no voy a pelear contra ustedes». Alcanzó su teléfono, el modelo antiguo de tapa que apenas funcionaba en los buenos días. «Voy a llamar a la policía». «Ni hablar», gruñó Palanca, dando un paso hacia él. Devon abrió el teléfono y comenzó a marcar 911, sus dedos temblorosos haciendo difícil presionar los números correctos. El vigía junto a la puerta maldijo y sacó lo que parecía un cuchillo. «Deténganlo», siseó el segundo hombre. «No podemos tener policías». Devon nunca supo qué no podían tener haciendo los policías, porque en ese momento, Marcus Rodríguez hizo algo que probablemente salvó ambas sus vidas. El joven había estado trabajando en las bridas plásticas que ataban sus muñecas, y en la confusión de la llegada de Devon, había logrado aflojarlas lo suficiente para liberar una mano. Ahora se lanzó hacia adelante, agarrando los tobillos del hombre que registraba sus bolsillos y enviándolo estrellándose contra el mostrador de preparación de acero inoxidable. La colisión fue espectacular. La cabeza del hombre se conectó con la esquina del mostrador con un sonido como un melón maduro golpeando concreto, y cayó al suelo, inconsciente antes de tocar el azulejo. Palanca se volteó hacia Marcus, levantando su arma. Pero Devon ya se estaba moviendo. 30 años de trabajo de construcción le habían enseñado que a veces tenías que actuar rápido para evitar que alguien saliera lastimado. Y todos esos instintos se activaron a la vez. Agarró la olla de agua hirviendo de la estufa y la arrojó a la espalda de Palanca. El hombre gritó cuando el agua hirviendo se empapó a través de su sudadera, soltando la palanca y arañándose la ropa. Se volteó hacia Devon, su rostro contorsionado por dolor y rabia. Pero Marcus estaba de pie de nuevo, la cinta adhesiva arrancada de su boca. «La policía viene en camino», gritó el chico, aunque Devon no estaba seguro si eso era verdad o si Marcus solo estaba tratando de asustar a los 2 atacantes restantes. Funcionó. El vigía junto a la puerta echó un vistazo a su compañero inconsciente, su amigo escaldado retorciéndose en el suelo, y tomó una decisión de comando. «Nos vamos de aquí», dijo, agarrando a Palanca por el brazo. «Vamos, antes de que lleguen los policías». «Pero el dinero», protestó Palanca, todavía tratando de despegar su camisa quemada de su piel. «Olvida el dinero. Muévete».
Arrastraron a su compañero inconsciente entre ellos y se tambalearon hacia la puerta trasera, dejando atrás el cajón de la caja registradora, un cuchillo y varias gotas de sangre en el suelo inmaculado de la cocina. Devon y Marcus se quedaron en el silencio repentino, ambos respirando fuerte, mirándose a través del caos de materiales de preparación volcados y equipo esparcido. ¿Estás bien?, preguntó Devon, su voz más temblorosa que sus manos ahora. Marcus se tocó su ojo hinchado con cuidado. Creo que sí. Jesús. Devon, ¿dónde aprendiste a hacer eso? ¿Hacer qué? Enfrentarte a 3 hombres armados, como si fuera solo otro martes. Devon miró alrededor de la cocina, a la evidencia de violencia y su propia intervención imprudente. No me enfrenté a ellos. Solo hice ruido. Tuve suerte. ¿Suerte? Marcus lo miró fijamente. Probablemente me salvaste la vida. De nuevo. Deberíamos llamar a la policía, dijo Devon, sacando su teléfono de verdad esta vez. Reportar esto apropiadamente. Pero incluso mientras marcaba, no podía quitarse la sensación de que algo sobre toda esta situación estaba mal. 3 hombres usualmente no atacaban un pequeño café al amanecer, a menos que supieran algo específico sobre el lugar, como a qué hora llegaba el primer empleado, o si usualmente había alguien más cerca. La operadora contestó al segundo timbrazo. 911. ¿Cuál es su emergencia? Habla Devon Miles en el Café Millfield, en la calle Elm. Acabamos de ser robados. 3 hombres agredieron a mi compañero de trabajo e intentaron robar de la caja registradora. Huyeron a pie hace unos 2 minutos. Mientras daba los detalles a la operadora, Devon observó a Marcus limpiar la sangre de su nariz y enderezar la cocina. El chico era más duro de lo que parecía. La mayoría de la gente sería un manojo de nervios después de lo que acababa de pasar, pero Marcus ya estaba de vuelta al trabajo, preparándose para la prisa matutina como si nada hubiera pasado. Policía y paramédicos vienen en camino, dijo la operadora. ¿Alguno de ustedes está gravemente herido? Devon miró a Marcus, quien negó con la cabeza. Solo heridas menores. Ambos estamos conscientes y móviles. Bien. Permanezcan en la línea hasta que lleguen los oficiales. Mientras esperaban, Marcus le contó lo que había pasado. Había llegado a su hora usual, 5:15 a.m., para comenzar a hornear. Los 3 hombres habían estado esperando en el estacionamiento, observando, lo habían seguido adentro e inmediatamente le ataron las manos con bridas plásticas, exigiendo saber dónde estaba la caja fuerte y cuánto dinero había en la caja registradora. La cosa es, dijo Marcus, presionando una bolsa de hielo contra su ojo. No había mucho dinero. Hacemos el depósito bancario todas las noches después de cerrar. La caja registradora tenía tal vez $40 en billetes pequeños para hacer cambio. Entonces, ¿por qué se pusieron tan violentos por $40? Eso es lo que me preguntaba. Parecían, no sé, sorprendidos, como si esperaran que hubiera más. Mucho más. Devon pensó en esto mientras escuchaban sirenas acercándose. 3 hombres, organizados lo suficiente para vigilar el café y cronometrar su llegada perfectamente, poniéndose violentos por una pequeña cantidad de dinero que cualquier criminal experimentado habría esperado. No cuadraba. El primer auto de policía llegó al estacionamiento a las 6:18 a.m., seguido inmediatamente por una ambulancia y un segundo auto patrullero. Devon reconoció a uno de los oficiales, la detective Sarah Chen, una mujer de 50 y tantos con cabello encaneciendo, y el tipo de competencia estable que venía de 20 años lidiando con la estupidez humana. La detective Chen había sido la investigadora principal en una serie de robos similares durante el mes pasado. Pequeños negocios atacados temprano en la mañana, empleados solitarios agredidos, dinero mínimo robado. El patrón era consistente lo suficiente para sugerir la misma pandilla, pero nunca habían sido atrapados en el acto antes. Señor Miles, dijo mientras entraba al café, su expresión cambiando de neutralidad profesional a reconocimiento. Debería haber sabido que estaría en el medio de esto de alguna manera. Lugar equivocado, momento equivocado, dijo Devon. De nuevo. La detective Chen inspeccionó la cocina,
tomando fotos y haciendo notas. Los paramédicos revisaron a ambos hombres. Marcus tenía un ojo morado y algunos moretones, pero nada serio, mientras que Devon había logrado escapar completamente ileso. «Dígame qué pasó», dijo Chen, acomodándose en uno de los reservados del café con su libreta abierta. Devon y Marcus se turnaron relatando los eventos de la mañana. La detective escuchó sin interrupción, ocasionalmente pidiendo clarificación o más detalles sobre la apariencia de los atacantes. «¿Dijiste que uno de ellos parecía sorprendido por la cantidad de dinero en la caja registradora?», le preguntó a Marcus. «Sí». Siguió preguntando si había más dinero, como si no pudiera creer que eso era todo lo que teníamos. La mayoría de los ladrones sabrían que los restaurantes no guardan mucho dinero durante la noche. La detective Chen hizo otra nota. «¿Y señor Miles dijo que le arrojó agua hirviendo al hombre con la palanca?». «Sí, señora. Eso fue muy valiente o muy estúpido». Devon se encogió de hombros. «Probablemente ambos. Estos hombres han atacado otros 4 negocios en las últimas 6 semanas. Mismo patrón cada vez. Madrugada, empleado solitario, violencia cuando no encuentran tanto dinero como esperaban». Cerró su libreta. «Pero esta es la primera vez que se topan con alguien que les devolvió el golpe». «Realmente no peleé», protestó Devon. «Solo neutralizaste a 3 atacantes armados y salvaste a tu compañero de trabajo de heridas graves», interrumpió Chen. «Yo le llamaría a pelear». Para cuando la policía terminó de tomar declaraciones y procesar la escena, eran casi las 8 a.m. La noticia se había extendido a través de la red de comunicación del pequeño pueblo. Una combinación de escáneres policiales, redes sociales y el tipo de chismes que viajaban más rápido que el sonido en lugares donde todos conocían a todos. La gente comenzó a reunirse afuera del café, atraída por los autos de policía y ambulancias. Devon reconoció muchas de las caras de su primer día de vuelta, cuando Marcus lo había reconocido frente a la mitad del pueblo. Lasra Patterson, de la oficina postal, Bill Henderson, de la tienda de autopartes, incluso algunos de los chicos de preparatoria que usualmente venían por café antes de clases. «Probablemente deberíamos abrir», dijo Marcus, mirando a la multitud creciente. «La gente va a querer saber qué pasó, y nos vendría bien la rutina normal después de todo esto». Devon asintió, pero privadamente se preguntaba si normal era siquiera posible ya. En el espacio de 3 semanas, había pasado de hombre invisible sin hogar a héroe local a empleado de café luchador contra el crimen. El latigazo estaba empezando a marearlo. Abrieron el café a las 8:15 a.m. y los primeros clientes estuvieron en la puerta antes de que Marcus hubiera terminado de voltear el letrero de cerrado a abierto. La multitud matutina usual estaba ahí, pero también gente que nunca venía al café Millfield, atraída por la curiosidad y el tipo de fascinación mórbida que seguía al crimen violento en pueblos pequeños. «¿Es verdad que peleaste contra 3 ladrones armados?», preguntó una mujer que Devon no reconocía, su teléfono ya listo para grabar su respuesta. «No, señora. Solo llamé a la policía y traté de ayudar a Marcus». Pero la historia ya había tomado vida propia. Para cuando había servido su 15ª taza de café, el cuento había crecido para incluir pistolas, cuchillos y una pelea dramática que no se parecía en nada a la confusa pelea en la cocina. «Escuché que arrojaste a uno de ellos por la ventana», dijo un adolescente, los ojos muy abiertos de admiración. «Escuché que derrotaste a los 3 mientras te disparaban», agregó su amiga. Devon trató de corregir las historias, pero nadie parecía interesado en la realidad mundana. Querían héroes y villanos, buenos claros y rescates dramáticos. La verdad que había estado aterrorizado y afortunado en igual medida no era material para buenas historias. Para el mediodía, el café estaba repleto más allá de su capacidad. La gente hacía fila hasta la puerta, todos queriendo comprar café del lugar donde Devon Miles había atacado de nuevo, donde el héroe de la Ruta 9 había agregado otro capítulo a su leyenda. Marcus estaba abrumado, corriendo entre la caja registradora y la máquina de espresso, mientras Devon trataba de mantener el ritmo con un flujo interminable de platos sucios y pedidos de comida. El chico siguió dirigiéndole miradas agradecidas, pero Devon
Podía ver el agotamiento instalándose. Ser golpeado y luego trabajar un turno de prisa no era exactamente una receta para la recuperación. Toma un descanso, le dijo Devon durante una breve pausa alrededor de la 1 p.m. Puedo manejar el mostrador por unos minutos. ¿Estás seguro? Sé que el servicio al cliente no es realmente lo tuyo. Devon miró al comedor, lleno de gente que 6 horas atrás lo había estado llamando héroe, y 3 semanas atrás lo había estado llamando una molestia. La ironía no se le escapaba. Me las arreglaré. Se hizo cargo de la caja registradora, sus manos temblorosas, haciendo difícil operar la pantalla táctil pero manejable con concentración. Los clientes fueron pacientes, muchos de ellos gente que había conocido durante años que lo estaban viendo claramente por primera vez en meses. Devon, dijo una voz familiar. Levantó la vista para ver a Tommy Rodríguez parado en el mostrador, su rostro grave de preocupación. Detrás de él estaba una mujer que Devon no reconocía, tal vez 45, con ojos amables y cabello canoso recogido en una cola de caballo práctica. Tommy. Devon sintió que su garganta se apretaba. Había estado pensando en llamar, en arreglar esa cena de la que habían hablado, pero entre el nuevo trabajo y el caos de tratar de reconstruir su vida, había seguido postergándolo. Escuché lo que pasó esta mañana. ¿Estás bien? ¿Está Marcus bien? Estamos bien. Marcus recibió un golpe en la cara, pero nada serio. La expresión de Tommy se oscureció. ¿Alguien lastimó a mi hijo? A Devon le tomó un momento procesar esto. ¿Tu hijo? Adopté a Marcus cuando me casé con su madre, explicó Tommy, haciendo un gesto hacia la mujer a su lado. María, este es Devon Miles. Devon, mi esposa María. Ella también estaba en el auto esa noche. María Santos Rodríguez se adelantó, sus ojos brillantes con lágrimas que Devon reconoció de hace 3 años. Era mayor ahora, su rostro marcado con el tipo de estrés que venía de reconstruir tu vida después de un trauma. Pero la recordaba claramente. La mujer que le había rogado que salvara a su bebé, que había sostenido a su hijo inconsciente, mientras Devon sacaba a su esposo de los restos. Señor Miles, dijo, su voz espesa de emoción. Nunca pude agradecerle apropiadamente. Esa noche todo pasó tan rápido, y luego usted estaba en el hospital, y nosotros estábamos lidiando con nuestra propia recuperación. Se quedó sin palabras, incapaz de terminar la oración. No necesita agradecerme, dijo Devon, en voz baja. Sí, necesito hacerlo. Me devolvió a mi familia, mi hijo, mi esposo. Por usted pudimos convertirnos en una familia real. Tommy y yo nos casamos hace 2 años, y Marcus ha sido nuestro hijo desde entonces. Devon sintió el peso del entendimiento asentarse sobre él. Marcus Rodríguez no era solo el hijo biológico de Tommy. Era parte de una familia que existía porque Devon había sido demasiado terco para dejar que 3 personas murieran en una carretera oscura. Es un buen chico, logró decir Devon. Lo es. Y eso lo hereda de su padre. María miró entre Devon y Tommy, ambos de sus padres. Las palabras golpearon a Devon como un golpe físico. Ambos de sus padres. Como si su momento de heroísmo hace 3 años lo hubiera hecho parte de su familia, le hubiera dado derecho al joven que había ayudado a salvar. Señor Miles, dijo Tommy, su voz estable pero emocional. Necesitamos hablar, todos nosotros. Hay algo que María y yo hemos estado discutiendo, algo que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Estoy trabajando, dijo Devon, aunque la excusa sonó débil incluso para él. Después de tu turno, dijo María firmemente. Por favor, es importante. Devon miró alrededor del café abarrotado, a las caras de gente que había redescubierto su existencia, al caos que se había vuelto su nueva normalidad. 6 horas atrás, había sido un lavaplatos con manos temblorosas y una habitación de camioneta. Ahora aparentemente era un héroe popular luchador contra el crimen con conexiones familiares que nunca había imaginado. Está bien, dijo. Después de mi turno. Tommy sonrió. La primera sonrisa real que Devon había visto de él desde esa noche en la Ruta 9. Bien, te recogeremos a la hora de cierre. Y Devon, gracias. Por esta mañana, por hace 3 años, por todo. Se fueron,
pero no antes de que María presionara un pedazo de papel doblado en la mano de Devon. Esperó hasta que se fueron antes de abrirlo. Adentro había una fotografía. Marcus en un esmoquín de boda, parado entre Tommy y María, los tres sonriendo a la cámara. En la parte de atrás, en la escritura cuidadosa de María: nuestra familia, completa gracias a ti. Devon miró la foto hasta que su visión se nubló, hasta que Marcus apareció a su lado con una expresión preocupada. ¿Estás bien, Devon? Pareces como si hubieras visto un fantasma. Tal vez lo hice, dijo Devon, guardando la foto en su bolsillo. Marcus, ¿puedo preguntarte algo? Claro. Cuando me reconociste ese primer día, cuando me ofreciste este trabajo, ¿fue tu idea o tus padres te lo sugirieron? Marcus estuvo callado por un largo momento, considerando la pregunta. ¿Quieres la respuesta honesta? Siempre. Fue mi idea, pero no por la razón que piensas. Marcus se apoyó contra el mostrador, su ojo morado haciéndolo ver mayor que sus 22 años. Papá te ha estado buscando durante 3 años, no para ofrecerte un trabajo o darte dinero o algo así. Solo quería saber que estabas bien. Se sentía responsable, supongo, como si tal vez debería haber hecho más para ayudarte después del accidente. Devon pensó en esto. ¿Y tú? Yo también me sentía responsable. Verás, yo era el bebé en ese auto. No recuerdo el accidente, obviamente, pero crecí sabiendo que un extraño había arriesgado su vida para salvar la mía. Y cuando escuché que estabas sin hogar, viviendo en tu camioneta, luchando por encontrar trabajo, no podía simplemente dejar que eso continuara. No cuando tenía el poder de hacer algo al respecto. Las palabras colgaron entre ellos en el café ruidoso, rodeadas por la charla de clientes que no tenían idea de que estaban siendo testigos de un momento de profunda honestidad. Entonces sí, continuó Marcus. Ofrecerte este trabajo fue mi idea. Pero no fue caridad, Devon. Has sido el mejor empleado que hemos tenido en 2 años. Llegas temprano, trabajas duro, nunca te quejas. Esta mañana, probablemente me salvaste la vida. De nuevo. Sonrió a pesar de su rostro magullado. Creo que ya estamos parejos. Devon sintió algo cambiar dentro de su pecho, alguna carga que había estado llevando sin darse cuenta. Durante 3 años, se había preguntado si era un héroe o solo un tipo que había tenido suerte. Durante 3 meses, se había preguntado si valía la pena salvarlo, o si era solo otra víctima de un mundo que no se preocupaba por la gente quebrada. Pero mirando a Marcus saludable, feliz, construyendo una vida que podría no haber existido sin la intervención de Devon, comenzó a entender algo importante. Los héroes no eran gente que nunca se caía. Los héroes eran gente que se levantaba, que seguían apareciendo, incluso cuando aparecer era difícil. Y a veces, si tenías mucha suerte, la gente que salvabas encontraba formas de salvarte de vuelta. La multitud de la tarde comenzó a disminuir alrededor de las 4 p.m. y para las 5:30, el café estaba lo suficientemente silencioso para conversación normal. Devon había estado lavando platos durante 10 horas seguidas, sus manos doliendo pero firmes, su espalda protestando pero aguantando. Se sentía bien estar cansado de trabajo honesto en lugar de estar cansado de luchar solo por existir. Marcus apareció en el umbral de la cocina, mientras Devon terminaba la última carga de tazas de café. «Mamá y papá están aquí», dijo. «¿Estás listo para esto?» Devon secó sus manos en una toalla de cocina, su mente acelerada. ¿Listo para qué? Exactamente. No tenía idea de lo que Tommy y María querían discutir, pero sus expresiones anteriores habían sugerido algo significativo. Tan listo como siempre lo estaré. Salieron al comedor juntos, donde Tommy y María estaban sentados en el mismo reservado de la esquina, donde Devon había pasado tantas tardes frías, cuidando una sola taza de té. La simetría no se le escapó a ninguno de ellos. «Devon», dijo Tommy, poniéndose de pie mientras se acercaban. «Gracias por aceptar esto». Antes de comenzar, agregó María, «quiero que sepas que lo que estamos a punto de decir, lo hemos estado planeando durante meses. El incidente de esta mañana solo lo hizo más urgente». Devon se deslizó en el reservado frente a ellos, Marcus tomando el asiento a su lado.
Fuera lo que fuera esto, estaban presentando un frente unido. Hace 3 años, comenzó Tommy. Salvaste nuestras vidas. A todas. María, Marcus y a mí. Nunca hemos olvidado eso. Y nunca lo haremos. No me deben nada, dijo Devon rápidamente. Hice lo que cualquiera habría hecho. No, dijo María firmemente. Hiciste lo que un héroe haría. Y te hemos visto luchar desde entonces. Te hemos visto perder tu trabajo y tu hogar. Hemos visto a la comunidad que debería haberte estado apoyando darte la espalda en su lugar. Tommy se inclinó hacia adelante, su expresión intensa. Escuchamos sobre el diagnóstico de Parkinson. Escuchamos sobre el desalojo, sobre ti viviendo en tu camioneta. Y nos sentimos. Responsable no es la palabra correcta. Culpables, tal vez. Como si hubiéramos tomado algo de ti y nunca hubiéramos devuelto nada. Así que tomamos una decisión, continuó María. Compramos una casa hace 6 meses, más grande de la que necesitábamos, con un apartamento separado sobre el garaje. Nos dijimos que era para huéspedes, o tal vez ingresos de alquiler, pero realmente esperábamos encontrarte. Devon sintió que su mundo se inclinaba de lado. No entiendo. Queremos que vivas ahí, dijo Tommy simplemente. El apartamento. Es tuyo si lo quieres, sin alquiler, sin condiciones. Solo. Familia cuidando de familia. Las palabras golpearon a Devon como un golpe físico. Familia. Esta gente que apenas lo conocía, que no le debía nada más allá de la deuda que venía de una sola noche de valor, le estaba ofreciendo no solo refugio, sino pertenencia. No puedo, susurró. No puedo aceptar eso. ¿Por qué no?, preguntó Marcus. Devon luchó por encontrar palabras que tuvieran sentido. ¿Cómo podía explicar que aceptar su generosidad se sentía como admitir la derrota? ¿Como confirmar que estaba demasiado quebrado para cuidarse solo? ¿Cómo podía decirles que la idea de familia, familia real, familia elegida, era tan extraña para él que se sentía peligrosa? Porque no soy su responsabilidad, dijo finalmente. No soy su proyecto a arreglar. María se extendió a través de la mesa y tomó sus manos temblorosas en las suyas. Devon, mírame. Él encontró sus ojos, viendo la misma determinación feroz que la había mantenido consciente y luchando mientras él la sacaba de un auto en llamas. No eres nuestro proyecto, dijo en voz baja. Eres nuestra familia. Y la familia no deja que la familia duerma en camionetas cuando hay lugar en la mesa. Tommy asintió. La noche del accidente, te convertiste en parte de nuestra historia. Permanentemente. Lo que pasó esta mañana solo demuestra que la conexión entre nosotros no va a desaparecer. Así que podemos seguir pretendiendo que somos extraños, que casualmente compartimos un recuerdo traumático. O podemos reconocer lo que realmente es verdad. ¿Qué es?, preguntó Devon. Que eres el segundo padre de Marcus, dijo María simplemente. Que eres el hermano de Tommy en todas las formas que importan. Que eres mi amigo y mi héroe, y la razón por la que pude ver crecer a mi hijo. Marcus habló, su voz espesa de emoción. Devon, tengo 2 papás. Uno que me crió día a día, y uno que se aseguró de que viviera lo suficiente para ser criado. Ambos son importantes para mí. Ambos son familia. Devon sintió lágrimas corriendo por su rostro, el tipo de llanto feo que no había hecho desde la noche que recibió el diagnóstico de Parkinson. Esta gente, esta hermosa, imposible familia, le estaba ofreciendo algo que nunca había tenido, nunca había sabido siquiera que quería. ¿Y si estoy demasiado quebrado?, susurró. ¿Y si el Parkinson empeora? ¿Y si no puedo trabajar más? ¿No puedo contribuir con nada? Entonces lo resolveremos juntos, dijo Tommy. Eso es lo que hacen las familias. El apartamento tiene todo lo que necesitas, agregó María. Cocina, baño, recámara, sala. Es pequeño, pero cómodo. Y si quieres privacidad, la tendrás. Si quieres compañía, estamos a 50 pies de distancia. Devon miró alrededor de la mesa a los 3 rostros que lo observaban con esperanza y amor y determinación paciente. Marcus, quien le había devuelto su dignidad. Tommy,
quien había llevado el peso de una deuda impaga durante 3 años. María, quien entendía lo que significaba ser salvado y estar agradecido. No sé cómo ser familia, dijo honestamente. Tampoco nosotros. Hasta que lo descubrimos. Respondió María. No se trata de saber cómo. Se trata de aparecer e intentar. Aparecer e intentar. Devon pensó en las últimas 3 semanas sobre cómo Marcus había aparecido con una oferta de trabajo y cómo él había tratado de ser digno de ella. Sobre cómo había aparecido esta mañana cuando 3 hombres estaban amenazando a alguien que le importaba y cómo había tratado de proteger a Marcus a pesar de su propio miedo. Tal vez eso era todo lo que era la familia. Aparecer el uno para el otro, tratar de hacerlo mejor, negarse a dejar que la gente que amas enfrente el mundo sola. Está bien, dijo en voz baja. Sí, me gustaría mucho. La celebración fue silenciosa pero profunda. Tommy le apretó el hombro con manos callosas. María sonrió a través de sus lágrimas, y Marcus se veía como si acabara de presenciar un milagro. Hay una cosa más, dijo Tommy mientras se preparaban para irse. La policía llamó esta tarde. Atraparon a 2 de los 3 hombres que robaron el café. Aparentemente, uno de ellos necesitaba atención médica por quemaduras. Y cuando apareció en la sala de emergencias, alguien lo reconoció de las imágenes de seguridad. Esas son buenas noticias, dijo Devon. Lo son. Pero la detective Chen quería que te dijera algo. Los hombres que atraparon admitieron que esto no fue al azar. Alguien les había estado dando información sobre negocios locales, horarios, patrones de flujo de efectivo, sistemas de seguridad. Sabían exactamente cuándo Marcus estaría solo esta mañana. Devon sintió un escalofrío correr por su columna vertebral. ¿Alguien local? Alguien con acceso a información sobre múltiples negocios. La policía piensa que podría ser alguien en banca, o contabilidad, o tal vez incluso el gobierno de la ciudad. Alguien que pudiera ver registros financieros y horarios de empleados. Las implicaciones eran asombrosas. Estos no eran solo criminales al azar. Eran parte de una operación organizada con información privilegiada, y eso significaba que más negocios estaban en riesgo. Más gente como Marcus estaba en peligro. «Atraparán a quien esté detrás de esto», dijo María con confianza. Especialmente ahora que tienen sospechosos bajo custodia. Devon asintió, pero privadamente se preguntaba cuántas mañanas más como esta se avecinaban. ¿Cuántas veces más se encontraría parado entre gente buena y aquellos que querían lastimarlos? Pero mientras salían del café Millfield, junto a su nueva familia, su gente elegida, su razón para levantarse mañana por la mañana, Devon se dio cuenta de algo importante. Estaba listo para lo que viniera después. Por primera vez en 3 años, Devon Miles no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Y más que eso, estaba en casa. El apartamento sobre el garaje de los Rodríguez era exactamente como María lo había descrito. Pequeño pero cómodo, con todo lo que un hombre podría necesitar para reconstruir su vida. Una cocina con electrodomésticos que funcionaban, un baño con agua caliente constante, una cama real en lugar del asiento de una camioneta. Ventanas que daban al jardín trasero, donde Tommy había construido una mesa de picnic, y María había plantado un jardín de vegetales. Pero más que el espacio físico, era la sensación de pertenencia lo que hizo que Devon se sintiera como si pudiera respirar completamente por primera vez en años. No es mucho, había dicho Tommy mientras le mostraban el lugar esa misma noche. Pero es tuyo. Tuyo. Devon no había tenido algo que fuera suyo realmente suyo desde que había perdido el apartamento. Incluso su trabajo en el café se había sentido prestado. Como si en cualquier momento alguien pudiera darse cuenta del error y enviarlo de vuelta a las calles. Pero esto era diferente. Esta familia lo había elegido, lo había reclamado, lo había hecho parte de algo más grande que él mismo. La primera noche, en una cama real, fue extraña. Devon se había acostumbrado tanto al asiento inclinado de su camioneta, a los sonidos del tráfico y las sirenas, que el silencio del apartamento lo mantuvo despierto durante horas. Pero era un insomnio bueno, el tipo que venía de saber que mañana seguiría ahí, que no tendría que empacar sus pocas pertenencias y encontrar un nuevo lugar para esconderse. Alrededor de las 3 de la mañana,
escuchó pasos en el jardín. Se levantó y miró por la ventana para ver a Tommy caminando alrededor del perímetro de la propiedad, una linterna en la mano, revisando las cerraduras de las puertas y las ventanas. Devon entendió. Después de lo que había pasado en el café, después de descubrir que había una operación organizada atacando negocios locales, Tommy estaba tomando precauciones, protegiendo a su familia, que ahora incluía a Devon. Al día siguiente, volvió al trabajo con ropa limpia de su propio armario y una dirección real que dar cuando la gente preguntara dónde vivía. El cambio fue sutil pero profundo. Caminar erguido, hacer contacto visual, hablar con la confianza de alguien que tenía un lugar en el mundo. «Te ves diferente», dijo Marcus durante la pausa matutina. «Más, no sé, ¿asentado?» «Me siento diferente», admitió Devon. Como si finalmente pudiera hacer planes que vayan más allá de la siguiente comida. Era verdad. Por primera vez en meses, Devon estaba pensando más allá de la supervivencia inmediata. Tal vez podría ahorrar algo de dinero, tal vez podría tomar algunas clases, aprender nuevas habilidades que funcionaran con sus manos temblorosas. Tal vez podría incluso pensar en el futuro como algo más que una serie de obstáculos a sobrevivir. El café había vuelto a su ritmo normal después del drama del robo. Los curiosos habían seguido adelante a la siguiente sensación, dejando a los clientes regulares y la rutina reconfortante del trabajo honesto. Devon encontró que extrañaba la simplicidad de esos primeros días, cuando solo tenía que preocuparse por llegar hasta el final de cada turno, pero también se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando: propósito. No el tipo grandioso y dramático que había tenido brevemente como el héroe de la Ruta 9, sino algo más pequeño y sostenible. El propósito de aparecer todos los días, de ser confiable, de cuidar un pequeño rincón del mundo y la gente en él. «Devon», dijo Marcus una tarde mientras limpiaban después del horario de almuerzo, «¿puedo preguntarte algo?» «Claro. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿De esa noche en la Ruta 9? Si supieras todo lo que vendría después, perder el trabajo, el apartamento, los años difíciles, ¿lo harías de nuevo?» Devon consideró la pregunta seriamente. Era una que se había hecho muchas veces durante los meses más oscuros, cuando el dolor en su espalda era constante y sus manos temblaban demasiado para sostener una taza de café. «¿Sabes qué?», dijo finalmente. «Solía pensar que tal vez me habría quedado atrás. Habría esperado a los bomberos. Habría dejado que los profesionales se hicieran cargo. Podría haber evitado todo el dolor que vino después. ¿Y ahora?» Devon miró alrededor del café a Marcus trabajando junto a él, a los clientes que lo saludaban por su nombre, a las ventanas que daban a una comunidad que finalmente lo había reclamado de vuelta. «Ahora sé que, si no hubiera corrido hacia ese auto, tú no estarías aquí. Tommy no habría conocido a María. Esa hermosa familia que me adoptó nunca habría existido». Sonrió, sintiendo la verdad de las palabras hasta los huesos. «Así que no, Marcus, no me arrepiento ni por un segundo». Esa noche, Devon cenó con los Rodríguez por primera vez. María había hecho enchiladas, la receta de su abuela, explicó, y Tommy abrió una cerveza para cada uno. Se sentaron alrededor de la mesa de la cocina como si fuera lo más natural del mundo, como si Devon hubiera estado ahí toda la vida. «La Detective Chen llamó de nuevo hoy», dijo Tommy entre bocados. «Arrestaron al hombre que les estaba dando información a los ladrones. Era un empleado de banco que tenía acceso a los registros financieros de negocios locales». «¿Alguien que conocíamos?», preguntó María. «David Hoffman. Trabajaba en el First National desde hace 15 años. Aparentemente tenía deudas de juego. Necesitaba dinero rápido». Devon recordó el nombre vagamente, un hombre delgado y nervioso, que siempre parecía estresado cuando Devon había hecho sus raras visitas al banco en los viejos tiempos. «Es triste», dijo María, «arruinar tantas vidas por dinero». «Al menos ya terminó», dijo Marcus. «Los otros negocios pueden relajarse ahora». Pero mientras lavaban los platos juntos después de la cena, Devon no pudo quitarse la sensación de que esto era solo el comienzo. Había visto la mirada en los ojos de los hombres que habían atacado el café. No era solo desesperación por dinero, era algo más frío, más calculado. Gente así no se rendía fácilmente. 2 días después, sus sospechas se confirmaron cuando Marcus
no apareció para su turno matutino. Devon llegó al café a las 5:45 a.m. como siempre, pero la puerta trasera estaba cerrada. Eso era inusual. Marcus siempre llegaba antes que él para comenzar la preparación de pasteles. Devon revisó su teléfono. Sin mensajes, sin llamadas perdidas. Usando su propia llave, Devon abrió el café y encendió las luces. Todo parecía normal sin señales de forcejeo, sin evidencia de otra entrada forzada. Pero la ausencia de Marcus llenó el espacio como un grito silencioso. Llamó al teléfono de Marcus, directo al buzón de voz. Llamó a la casa de los Rodríguez. El teléfono sonó y sonó sin respuesta. Para las 6:30 am, cuando el café debería haber estado sirviendo sus primeros clientes, Devon supo que algo estaba terriblemente mal. Llamó a la Detective Chen. «Necesito que venga al café», le dijo cuando ella contestó. «Marcus no apareció al trabajo y no puedo contactar a él o sus padres». «¿Alguna señal de lucha? ¿Entrada forzada?» «No. Pero, Detective, después de lo que pasó hace unos días, después de todo lo que hemos averiguado sobre esta operación de robo, no creo que esto sea coincidencia». Hubo una pausa. «Estaré ahí en 10 minutos. No toques nada y no vayas solo a ningún lado». Mientras Devon esperaba a que llegara la policía, se paró en el café silencioso y se dio cuenta de algo que lo llenó de una determinación fría y feroz. Esta gente, esta familia que había elegido, que lo había salvado tanto como él los había salvado, estaba en peligro. Y sin importar lo que tomara, sin importar cuán temblorosas estuvieran sus manos o cuán quebrado estuviera su cuerpo, no iba a dejar que nada les pasara. La historia de Devon Miles estaba lejos de terminar. ¿Qué crees que le ha pasado a Marcus y su familia? ¿Cómo enfrentará Devon esta nueva crisis cuando las personas que ama están en peligro? Esta historia de redención, familia elegida y heroísmo verdadero apenas está comenzando a revelar sus secretos más profundos. Comparte tus pensamientos en los comentarios sobre cómo el poder del amor familiar puede transformar incluso las situaciones más desesperantes. Si esta historia te ha conmovido, no olvides suscribirte y compartirla con alguien que pueda necesitar recordar que todos merecemos una segunda oportunidad y que los héroes reales son los que nunca se rinden con las personas que aman.